RCN publicó: pensionados de la fuerza pública no recibirán mesada 14 este año. El Tiempo dijo: Ministerio de Defensa ratifica que no se paga mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. El Espectador: no habrá mesada 14 para pensionados de la fuerza pública. Y no podía faltar Revista Semana: alerta entre militares y exfuncionarios del Ministerio de Defensa por la suspensión de la mesada 14. Al leer estos titulares se podría suponer que fue el gobierno Petro quien decidió no pagar la mesada 14 a la fuerza pública. Vamos a ver si esto es cierto. Todo comenzó con esta publicación del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual informaron a los pensionados y a la opinión pública el por qué no iban a pagar la mesada 14. Vamos despacio para que vean cómo es que los medios manipulan la información. En el comunicado nos vamos a encontrar con que el pago de la mesada adicional de mitad de año, o también denominada mesada 14, consagrada en el artículo 41 del decreto 4433 de 2004, se encuentra suspendido por parte de las medidas cautelares del auto del 7 de julio de 2021 del Consejo de Estado. El Ministerio de Defensa ha actuado a favor de regresarle la mesada 14 a los pensionados, tal como lo confirma también este comunicado del presidente Petro. Defendamos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública. Allí el presidente reitera que le hace un llamado al Consejo de Estado para reconocer la mesada 14, que tiene un rango constitucional, por lo que pide levantar la medida provisional que hoy impide realizar el pago de dicha mesada. Lo que sucedió es que el Consejo de Estado respondió mediante un comunicado que luego de una evaluación no se puede entregar la mesada 14 a los pensionados porque vulnera una de las reglas del artículo 48 constitucional modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Nos fuimos a este acto legislativo y allí muy claramente se puede leer lo siguiente: las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Y nuevamente nos fuimos a ver quiénes firmaron este acto legislativo y miren las joyitas con las que nos encontramos. Firmó Diego Palacios Betancur, quien fue ministro de Protección Social del gobierno Uribe y hoy está condenado a 6 años y 8 meses por corrupción. También lo firmó Alberto Carrasquilla Barrera, perteneciente al Centro Democrático, ex ministro de Uribe y quien también fue el ministro de Hacienda de Duque, que no sabía cuánto costaba una docena de huevos. Y no podía faltar el hombre que dice amar enormemente a las fuerzas militares, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en letras mayúsculas, para que quede bien claro quién fue el que le quitó la mesada 14 a los pensionados. La pregunta es por qué la población colombiana, sobre todo los militares, creen que el gobierno Petro, que actualmente está luchando para regresar esta mesada, fue el que se las quitó. La respuesta es más que obvia y lo vimos al principio de este video: los titulares de los medios de comunicación, y allí se redactan mensajes como este. Citamos a Revista Semana: valga recordar que por cuenta de la mesada 14, entre otras, el pasado 11 de mayo miles de militares en retiro se manifestaron contra el gobierno del presidente Petro. Allí insinúan que es por el presidente Petro que hoy no se paga la mesada 14. Si los militares supieran la verdad, marcharían en contra de Álvaro Uribe Vélez y de la oposición, pues su firma es la que aparece en el decreto que les quitó la mesada, por lo que es normal que nos encontremos con publicaciones como esas de María del Rosario Guerra, es senadora del Centro Democrático. Me informan que el Ministerio de Defensa e Iván Velázquez, en represalia por las marchas en contra del gobierno Petro, decidió no pagar la mesada 14 a los retirados pensionados de las fuerzas militares. Se equivoca, ministro. Los que defienden la Constitución y la ley no los doblegan con chantajes, pero cuando tenemos la información completa ya no es fácil dejarnos engañar. Podemos determinar que la ex senadora miente al decir que fue por represalias por las marchas contra el gobierno Petro que el ministerio decidió no pagarles la mesada 14, y es
es también fácil determinar que no existe ningún chantaje, y es que lo que encontramos es una especie de manipulación para que en el imaginario de quienes lean su trino quede la idea de que Petro odia a las fuerzas militares y que por la marcha que hicieron Petro decidió no pagarles la mesada. El activista Flavio Restrepo le respondió: no mienta, mujer con cráneo pero sin cerebro. Y el presidente Gustavo Petro le respondió a través de las palabras de la periodista Mapi Agalá. Le informaron bien mal. La mesada 14 para pensionados fue suspendida mediante el acto legislativo 01 de 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La sección segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional motivada por el acto anterior. El gobierno de Gustavo Petro busca restablecerla, pero ¿qué se puede esperar de personajes que dicen amar a las fuerzas militares pero solo las usan como peones para matar gente? Que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto dinero es. Yo confío más en los coroneles, en los capitanes, en los sargentos que en los generales de hoy. O sea, y de verdad, yo nunca, nunca me han invitado ni en la escuela de guerra, gente que ha hecho el curso, me parece chévere, amo mi ejército, amo mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina. Qué falta de capacidad de pelear con los principios con los que ellos fueron formados. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar, perdón, levante las manos. No, señor. Y el ejército lo fueron destruyendo sistemáticamente desde la Fiscalía del Partido Comunista y personajes como Sergio Jaramillo, que también está denunciado por el coronel Hernán Mejía en su libro Me niego a arrodillarme, que es más, se lo recomiendo.